Pocas cosas nos hacen sentir más orgullosos a todos los que trabajamos en N+, que poder contar con dos de las personalidades que más saben de este tema y saben porque llevan décadas cubriéndolo. Valentina Larraqui y Joaquín López Dóriga, qué gusto me da saludarlos. Valentina, Joaquín, bienvenidos a Despierta. Muchísimas gracias, Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días para ti. Gracias. Hola, Joaquín, muy contenta de tenerte a ti, ni se diga, Valentina. Pues yo quisiera arrancar haciéndoles una pregunta pues tan sencilla como compleja. ¿Cuál es el legado de Francisco? Después de 4 o 5 días de su fallecimiento y ya habiéndolo digerido un poco, ¿cuál es el legado de Francisco en términos prácticos y en forma muy resumida para quienes no tengan la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen alrededor del Vaticano? Valentina. Bueno, yo creo, Daniel, que seguramente el pontificado del Papa Francisco marca un antes y un después en cuanto, sobre todo, al estilo de pontificado, es decir, a la interpretación del rol de Papa por parte de Francisco. Él humanizó este rol, lo acercó a la gente. De alguna manera, si se vale una imagen, es como si un rey se hubiera bajado de un pedestal, de su trono, digamos así, para acercarse a las personas, para hacerse más próximo, con unas prioridades muy evidentes que han sido pues los últimos, las periferias, los pobres, los migrantes, pero no solo las periferias geoeconómicas, sino lo que él llamaba también las periferias existenciales. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, todas aquellas personas que no fueron acogidas anteriormente por la Iglesia porque su condición por alguna razón no era perfecta, no era, entre comillas, regular. En el pasado se utilizaba mucho esta expresión, están en situación irregular, y por irregular pueden ser matrimonios vueltos a casar, divorciados, o no en regla también podían considerarse las personas pues homosexuales o parejas del mismo sexo. Todos los que no eran considerados los católicos de primera división, porque de alguna manera no respetaban, no encajaban dentro de todas las normas y de todas las reglas. El Papa Francisco, creo que el legado principal es hacer que la Iglesia se vuelva una Iglesia de puertas abiertas. Las palabras que más ha repetido es todos, 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 todos tienen cabida dentro de la Iglesia. No hay perfectos e imperfectos. El pecado, todos somos pecadores, Dios perdona a todos, y la Iglesia tiene que tener sus puertas abiertas y tiene que ser un hospital de campaña. No puede estar diciéndole a la gente de lo que se va a morir, tiene que ayudar a las personas a curar sus heridas. Tiene que estar donde está el dolor y donde está la marginación. Creo que ese es un legado irrenunciable, digamos. No creo que se pueda hacer una gran marcha atrás, aunque con esta idea de iglesia abierta, aunque evidentemente cada papa luego podrá interpretar esto de su manera. Ahora yo diría que lo que hizo el Papa Francisco fue bajar el puente levadizo de esta fortaleza que es el Vaticano y dejar entrar el Papa. La preocupación de este Papa eran efectivamente los olvidados de la Iglesia y quizá por un momento los olvidados hasta de Dios. ¿De quién estoy hablando? De los pobres, pero dentro de los pobres, los más pobres. ¿Cuáles son los más pobres? Los migrantes, los refugiados, los que no tienen suelo, los que no tienen nación, los que no tienen futuro, los que no tienen destino. Aquí los acogió. Y una expresión de esto que es extraordinaria y que lo deja como herencia y que lo sigue retratando después de muerto, es que mañana aquí en la Plaza de San Pedro, donde estén sentados del lado derecho los jefes de Estado y de gobierno, los monarcas, incluido, Trump, no hablo de monarcas, hablo de presidentes cuando me refiero a Trump, entre ellos van a estar sentados migrantes, ojo, migrantes y refugiados. Y el comité de recepción en Santa María Maggiore, como contabas, Valentina, va a ser de gente pobre. No quiero hablar de los pobres como una clase, no, de gente
pobre que fue la preferencia y la mayor identificación de este Papa Francisco. No, de hecho, la comunidad de San Egidio, que era muy, muy cercana al Papa Francisco, ya ha dicho, no, el Vaticano dijo que es improbable que los pongan con las delegaciones allá arriba, porque dijeron hay muchas delegaciones y poco espacio, pero no importa, el hecho es que en medio de los fieles sí va a haber migrantes, los pobres de Roma, pero también los refugiados que el Papa Francisco trajo a Italia de diferentes maneras. Algunos, él visitaba los campos de refugiados, algunos se subieron a nuestro avión y los trajimos nosotros. Y otros llegaron a través de corredores humanitarios propiciados por la comunidad de San Egidio y siempre apoyados por el Papa, que tenía un palacio aquí cerca del Vaticano, donde acogían también, le daban alojamiento a estas personas. Y además va a haber detenidos, que es el otro gran tema. Detenidos, los reos de las cárceles italianas van a estar también presentes en la plaza. Valentina, Joaquín, ¿era el Papa que la Iglesia Católica necesitaba en el 2013? Una iglesia que, si se me permite el término, venía en picada, con poca credibilidad después de los escándalos financieros y de corrupción en el Vaticano, desde luego después de los escándalos de pederastia y de abusos sexuales. Y sobre todo, Francisco no solo se atreve a seguir hablando de esos temas que para los antecesores, no metería a Benedicto, pero sí para Juan Pablo II habían sido prohibidos, imposibles de hablar, pero también pone otros problemas sobre la mesa que van precisamente de lo que ustedes decían, que la Iglesia había excluido a muchos que podrían haber sido sus fieles. Era el Papa que la Iglesia necesitaba. Así es. Mira, a lo largo de los años hemos visto que el Papa que eligen los cardenales parece ser que es el Papa que la Iglesia, no solo la Iglesia, el mundo necesita en ese momento. Cuando, por ejemplo, nos remontamos al breve pontificado de 33 días de septiembre a octubre de Juan Pablo I, él cumplió una misión. Él tuvo un factor determinante, puedes decir, en 33 días, cuando Juan Pablo tuvo un pontificado de 26 años y 5 meses. Sí, él venía del largo pontificado de Paulo VI, cumple esos 33 inéditos días, viene con su muerte de la cual todavía seguimos hablando, porque es el primer papa que muere solo. Y luego vendría este largo pontificado. Por eso eligieron un cardenal tan joven. Tenía que 56, 57, 58 años Juan Pablo II. Y corrió los 26 años y medio. En su momento Benedicto, podríamos decir que si Juan Pablo II hubiera elegido un sucesor, se hubiera ido por Benedicto. Ahora no sabemos, porque estamos inmersos ya en un nuevo orden mundial, y he insistido en el tema. La pieza de rompecabezas que faltaba en el inicio de este nuevo orden mundial es un nuevo Papa, era un nuevo Papa, y yo creo que en ese escenario es al que van a elegir. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, se veía evidentemente el problema, ¿no? Digamos, de un mundo dividido en dos grandes bloques, y por eso escogen a un hombre que venía de un país que había vivido dos totalitarismos y que sabía perfectamente lo que era el marxismo y el nazismo. Y la Iglesia necesitaba y quería que Europa fuera un continente unido desde el Atlántico hasta los Urales, porque tenía unas bases cristianas comunes. Y por eso también lo eligen. Y en esto quiero destacar una cosa: la gestión entre Carlos Salinas y Juan Pablo II para restablecer no solo las relaciones diplomáticas rotas desde la reforma de las leyes de reforma con Benito Juárez, un siglo y medio, sino el reconocimiento de la Iglesia Católica y con ella de todos los demás. Estamos hablando que hoy se ve como algo natural, hoy se ve como la llegada del hombre a la luna. No, pero en su momento hay que ubicarlo. El tema de la libertad religiosa era prioritario en ese momento, que no es hoy, digamos. Y se rompieron 150 años de reforma juarista, 150 años de mandato constitucional. Ese fue quizá el primer paso y aviso con su visita a México, que luego lo llevaría a su visita a Polonia, tomando la de México como un gran ensayo
para ir a Polonia. No, pero de hecho él decía que estaba muy agradecido, aparte de enamorado de México, siempre me dijo al volver que estaba muy agradecido con México porque México le había abierto las puertas de Polonia, porque el régimen comunista polaco no lo quería invitar, Daniel, pero cuando México, que no tenía relaciones diplomáticas, acabó invitándolo, aunque no era una invitación de parte del presidente, pero en fin, sí eso ya es otra historia, pero claro, porque sí hubo una carta, el Papa le escribió al presidente López Portillo diciéndole, yo no voy a la casa de una persona que no quiere que yo vaya, en fin, fue invitado de alguna manera, entonces el régimen comunista polaco se vio obligado a invitarlo, y el Papa pudo ir en junio, 6 meses después de México, y él siempre decía, gracias a México yo pude llegar a Polonia la primera vez, y con mi llegada a Polonia yo eché la semilla para el régimen independiente, el primer régimen, digamos, el primer sindicato independiente del este europeo, Solidarność, y de ahí, ese día, con ese viaje, se cayó la primera piedra del muro de Berlín, que tardó 10 años en caerse. Entonces, cada elección tiene una razón de ser para la Iglesia en ese momento. Y ahora que mencionas lo de México como un gran ensayo, si me permiten pero claro que fue manejarlo así, viaje. Independientemente de su devoción por la Virgen de Guadalupe, porque en México, comentábamos ayer, aquí en este balcón se hizo obispo de Roma, pero en México se hizo papa, el papa de las multitudes que en su vida había visto. Multitudes, debo anotar también, Daniel, que en México tampoco hemos visto. Y por parte del Estado Mayor Presidencial, el encargado de la seguridad del Papa fue el general Domiro García Reyes, que luego sería el encargado de la seguridad de Luis Donaldo Colosio, pero a él lo invitan a Polonia para que ayude en el tema de la seguridad, porque cuando va a México Juan Pablo II, a diferencia después del atentado del 13 de mayo del 81, cuando va a México iba acompañado de un guardia suizo y un agente de la gendarmería. Bueno, la primera vez eran los voluntarios en las vallas y poco más. Bueno, sí, gendarmería y guardia suiza, pero digamos, el organizador o guardaespaldas principal era un monseñor Así es. Marcinkus. La verdad, era el del Banco Ambrosiano, del Banco, bueno, que luego del Banco del Vaticano. Sí, que luego se convertiría en que era un gorila, el primer asilado político aquí en el Vaticano, cuando la persecución por los fraudes. Porque, son muchas historias. Porque aquí en Roma, en el centro de Roma, Daniel estaba, uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. ¿En dónde? Claro. En el centro de Roma, aquí en el Vaticano. Escuchándolos es uno de esos programas en los que me dan ganas de decirle hasta a hoy que nos vamos a quedar, que nos vamos a extender. Pero volviendo al tema de Francisco, yo le hacía esta pregunta a principios de la semana, Valentina, Joaquín, y te la hago a ti. Un papa que decide llegar a hacer las cosas diferentes, a reformar, por usar un término, digamos, sencillo de entender, dividió a la Iglesia, generó resistencias, hablando de términos coloquiales, pisó callos. Sí, claro. Y yo creo que una de las expresiones más visibles y notables y rotundas fue cuando en la reunión de la familia un grupo de cardenales hizo pública una carta rechazando los acuerdos y el temario de la reunión de las familias, el documento final. ¿Por qué? Porque hablaba, entre otras cosas, de la posibilidad de la comunión a los divorciados, hablaba de la unión entre personas del mismo sexo y el rechazo fue tan fuerte y tan absoluto y son tan poderosos los tradicionalistas aquí adentro, Daniel, que lo echaron para atrás. Sí. Muchos temas se han vinieron explicaciones, pero lo echaron para atrás. Hay cosas que aquí, a partir de la doctrina, son intocables y se lo recordaron a Francisco con toda la fuerza de un papa. Pudo más este reducto tradicionalista que mantiene un poder y que reducto que existe y reducto que entrará a la Capilla Sixtina para votar por el próximo papa. Y estando en este tema, ¿qué sigue para la Iglesia Católica sin Francisco? Valentina, decías hace unos instantes una frase que me llamó la atención. No puede haber marcha atrás. Pero mi pregunta es, ¿se va a continuar o se va a quedar en lo que Francisco hizo y no se le va a dar continuidad a varias de las cosas que él puso sobre la agenda de la Iglesia Católica?
Creo que mucho dependerá del candidato que vaya a ser elegido, eso es innegable. Yo decía, no hay marcha atrás quizás sobre un cierto estilo de apertura, de cercanía con la gente, porque resultaría, creo que, muy complicado ahora para un papa volverse a subir al pedestal y ser alguien muy distante. Creo que la opinión pública de hoy, el mundo como va hoy, los jóvenes de hoy, no soportarían eso. En ese sentido, pensaría que no se puede dar marcha atrás, pero ese es un aspecto más superficial. Aquí hay temas sobre la mesa en las que de alguna manera sí se podrá dar marcha atrás. Hay temas que no han gustado, como pudo haber sido el acuerdo con el gobierno chino, las autoridades chinas, sobre la elección de los obispos, la sinodalidad entendida como, por ejemplo, también ampliarlo a los laicos, que los laicos puedan entrar en un sínodo que nació como sínodo de obispos y que esos laicos tengan voto. A muchos obispos no les ha gustado. El tema del rol de la mujeres en puestos importantes, pero no es por puestos importantes, porque están ocupando un lugar que por tradición fue cardenalicio. Entonces eso pone toda una serie de problemas, porque la congregación recae bajo el control del colegio cardenalicio y una mujer no es cardenal. Entonces hay temas, y todo el tema moral, la relación, digamos, con el mundo homosexual, con las comunidades transexuales, el tema de la familia en sí, del matrimonio entre un hombre y una mujer y no aperturas diferentes. No es que el Papa haya modificado la doctrina, el Papa Francisco, pero evidentemente cambió su actitud, su mentalidad. Quiere que cambie la mentalidad y la actitud de los pastores sobre estos temas. Pero todos estos temas están sobre la mesa y el próximo Papa los puede retomar de la manera que él quiera. Puede no confirmar ese acuerdo con China o modificarlo. El tema no es que desde ahora a fuerza va a haber siempre laicos, podría ser una decisión sobre la que se hace marcha atrás. A mí lo que me llama, la curiosidad que tengo, yo sé que es como muy superficial, pero yo me pregunto, el Papa, en el momento en el que saldrá elegido el nuevo Papa, tendrá muy poco tiempo, muy pocos minutos para decidir qué hace, si no es que ha pensado antes que va a ser elegido Papa. ¿Qué hace al salir de la Sixtina? ¿Se sube a la camioneta que regresa a todos a Santa Marta o se sube por una escalera y se va al palacio, a su apartamento, al Palacio Apostólico? Justamente. Y lo de los zapatos rojos lo dejo porque eso era un mito. El Papa Francisco llevaba negros porque eran ortopédicos. Entonces, si se los va a poner rojos, seguramente. Pero el tema del apartamento no es menor, porque es una señal que va a dar enseguida. Claro, ¿y cómo va a aparecer en el balcón? ¿Va a aparecer con sotana, tranquilo, o se va a poner toda la revestimenta como solían hacer todos? Sí, tiene pocos minutos para decidir. Es su tarjeta de presentación. Perdón, Daniel, eso es esencial. Sí, claro, exactamente, claro. Daniel, exactamente. ¿Cómo vamos a ver la primera señal del nuevo Papa? Exactamente es, con la decisión que tome. ¿Se va a vivir al 201 o al 301 o al 401 o al 501 del Santa Marta? El Papa vivía en el 201. ¿O se va a los departamentos papales que estuvieron cerrados, como habitación, a lo largo de todo el pontificado de Francisco? Esa será la primera gran señal. Sí. Por otra parte, Daniel, fíjate, cuando a Pío XII en el 58 lo sustituye Juan XXIII, el patriarca de Venecia, el Papa bueno, sí, el Papa Juan le decían. Pero el Papa Juan en 63 lo sustituye Paulo VI, el Papa Montini, un hombre que no tenía nada que ver con el personal estilo de ser, el opuesto, ni de vida, yo diría, ni opuesto. De origen, nada con Juan XXIII, con Roncalli. Aparte era un gran intelectual, un teólogo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran herencia de Juan XXIII? El Vaticano II. Iniciar el Vaticano II, que contra el deseo y de todos los tradicionalistas, que entonces eran absoluta mayoría, sí, aquí lo empezó. ¿Y quién lo culmina? Pablo VI. Pablo VI. Su opuesto, es decir, que no tenía nada que ver con Juan XXIII, pero hubo esa continuidad que fue fundamental para la Iglesia. El Concilio Vaticano II y sus conclusiones.
conclusiones y concilios que hoy todavía se discuten. Se discute y falta por aplicar hasta el fondo. De hecho, ya en las primeras reuniones, Daniel, se sigue hablando de los cardenales que están tomando la palabra, siguen hablando de la necesidad de realmente transformar en realidad el Concilio Vaticano II. Yo les quiero hacer una pregunta que espero que me respondan de forma casi personal y que se las hago desde mi propia percepción, desde mi propia sensación. Todos sabemos lo que Juan Pablo II provocaba en las masas, en la gente. Todos los mexicanos, en una u otra forma, vivimos el fervor de la gente en sus visitas a México. Después, mi propia sensación es que Benedicto fue un papa mucho más cerrado, mucho menos carismático, porque esa es la realidad, y que Francisco volvió a tener, digamos, un piquito en esa posibilidad de conectar con la gente, de conectar con los jóvenes. Ahora, para hacerles esta pregunta, yo buscaba algunas cifras y en el conteo de cada 10 años que el INEGI hace, los jóvenes católicos disminuyeron del 2010 al 2020, digamos el periodo que podemos marcar de Francisco. Pero desde su propia percepción y desde su propia experiencia y también con lo que han vivido en los últimos días en comparación con los últimos días o con los primeros días tras la muerte de Juan Pablo II, ¿cómo sienten a la gente? ¿Cómo sienten a los católicos alrededor de la imagen del Papa Francisco? Yo creo que lo que vivimos es mi propia opinión. Sí, que vale mucho, por mi experiencia. Creo que lo que vivimos, bueno, es personal en ese sentido, quiero decir. Yo siento que lo que vivimos con Juan Pablo II fue una experiencia absolutamente única e irrepetible. Lo dije el día que murió y lo sigo diciendo 20 años más tarde. Es decir, sigo convencida de lo mismo y lo que ha pasado en estos días aquí me hace pensar que estoy en la razón en el sentido de que cuando nosotros vivimos la muerte y todo, y los 3,5 millones de personas, sí, Daniel, que estaban en Roma en esos días, son 3,5 millones, y si vas a Wikipedia, a Google o donde sea, eso no lo digo yo, es decir, estaban, no pasaba un alfiler. Entonces, yo en ese momento pensé, yo creo que no vamos a volver a ver esto, yo pensé. Pero claro, luego llegó el Papa Francisco y pensé, dije, bueno, a la mejor, pues se volverá a crear, digamos, una conexión tan fuerte como la que hubo con Juan Pablo II. Pero yo siento que fue una historia diferente. Estamos hablando de la mitad de los años, la mitad de los viajes de pontificado, sí, 2 personalidades muy diferentes. Y yo creo que, por ejemplo, todas las personas entrevistadas ahora que salen, yo no veo tanto como esto lo dijiste tú ayer y estoy muy de acuerdo, no se ve el dolor profundo que se sentía en esos días. No se siente como, lo siento muchísimo, fue un gran papa, un gran hombre, me dio mucho, muy cercano a la gente y te repiten todos exactamente lo mismo, con una opinión maravillosa. Pero hay algo diferente, no sé, hay algo diferente. Es que yo creo que había mucho misticismo en Juan Pablo II, que el Papa Francisco fue más pragmático y se bajó de este pedestal y se le veía con menos alón, ¿no? de santidad, menos áurea, pero por su propia voluntad. Y creo que eso también pagas un precio, de alguna manera, en esto. Sí. Ahora, yo lo que veo, Daniel, que es lo que comentaba ayer, mira, yo recuerdo con Juan Pablo II lo que había era dolor. Había dolor de verdad, dolor que era contagioso. ¿Sí? Tú veías a la gente con dolor, con lágrimas. Muchas lágrimas en los recorridos. Lágrimas, y veías hombres mayores, mujeres, niños, veías militares llorando. Los militares no lloran, veías la expresión de dolor. Hoy lo que yo registro es una expresión de tristeza, de profunda tristeza. Y yo estoy de acuerdo contigo, los 2 personales estilos de ser, los 2 personales estilos de conducir sus pontificados, pero veo también dentro de esto que Juan Pablo II fue un papa completamente diferente a Pablo VI. No quiero mencionar a su antecesor Juan Pablo I por la brevedad, que también
abrió puertas que también abrió. Él bajó los puentes del castillo, del palacio, pero al mundo. Quiero decir también que, a diferencia de Francisco, la sorpresa fue Juan Pablo II. Cuando llega a México aquel enero de 1979, cuando no había relaciones, cuando todavía aquí se hablaba y Juan Pablo hablaba de la iglesia perseguida de México, lo que no había ninguna iglesia perseguida entonces de México. Él abrió ese espacio, él abrió ese modo de encabezar la iglesia, de ser papa, y cuando lo hace Francisco, después del interregno de 8 años, pues quiero decir, muy diferente, distante. Ahí sí, el puente levadizo no bajó mucho y a veces estaba cerrado. Llega Francisco y lo baja de golpe, porque lo bajó desde el primer día, cuando sale aquí y dice, buonasera. Con el buonasera, Sí. y como estaba vestido ya. Sí. Yo tuve la sensación física que el pontificado que es muy rara, pero que el pontificado de Juan Pablo II Sí. se acababa en ese momento, porque durante la temporada del Papa Benedicto XVI se seguía Sí, tienes hablando toda la del razón, Papa como claro. de Juan Pablo II, en cualquier mesa en México, en cualquier. Sí. Sí. Entonces yo cuando vi a Francisco, dijo buonasera y empezó a hablar, yo dije, en este momento se acaba el ciclo Juan Pablo II. Ahora sí empecemos. Sí. Digamos, otro capítulo. Y cuando agrega que recen por mí, Sí. Y pone las manos para que el aquí, pueblo... que me casi no. bendigan. Eso, vamos, Sí. estábamos aquí en esta plaza, no extraordinarias como ahora, pero estábamos aquí en esta plaza del otro lado, y la verdad es que sacudió. Y mira, tú lo sabes, Daniel, que eres una profesional. Normalmente uno como periodista, como reportero, registra las cosas. Pocas veces te conmueven, pero cuando algo te conmueve como reportero, te sacude Claro. profundamente. Aunque yo soy de la idea, y así lo he ejercido siempre, que para ser reportero tienes que mantener 2 cosas, la capacidad de asombro y de conmoverte, ¿sí? Y también la de indignarte, pero no viene al caso ahora. Aquella aparición del Papa Francisco, como dijo él, mis hermanos cardenales han ido a buscar un obispo Casi de al Roma fin desde el fin del mundo. Desde el fin del mundo, y sí. sí, porque ahora ya lo vemos, un Papa argentino, y antes sí un Papa alemán, y antes sí un Papa polaco, pero aquí había un principio que decía, para ser Papa además de cardenal hay que ser italiano. Y ya no. Y ya no lo Eso fue, sí. vaya que Yo no creo lo fue. que quizás una diferencia esencial, quizás en la percepción de los fieles, que probablemente podría explicar esta menor conmoción o expresión de dolor, que quizás en Claro. Juan Pablo II se reunieron 2 elementos que es muy difícil que se reúnan. Juan Pablo era el Papa, es decir, tenía el carisma papal, el áurea papal, pero al mismo tiempo era hombre, era un ser humano, y se dio a conocer como ser humano y con todas las fragilidades del ser humano por su larguísima enfermedad. Entonces la gente lo percibía, era muy cercano y humano en el sentido de humanidad, de haberse hecho carne, pero era el Papa. Sí. Y Francisco Claro. nunca quiso ser el Papa, él era el obispo de Roma y entonces se bajó de ese pedestal. Y yo creo que esa es la posible diferencia, el cambio de actitud, de la percepción de los fieles, porque Francisco aquí lo sienten como el gran párroco universal, que es lo que él de alguna manera había querido también y quería. Entonces quizás esa puede ser un Y solo poco... para terminar, otro factor que agregaría, la larga enfermedad, el largo decaimiento, el largo deterioro y doloroso de Juan Pablo II. Sí. Recordábamos la 5ª visita a México, donde pues el doctor Busonete, su médico, cuando estábamos en la misa, Valentina cubriéndolo, estaba al borde de la silla en la Basílica de Guadalupe a su lado. Y aquí finalmente, aunque haya estado Francisco 37, 38 días en No el se vivió hospital, eso. cuando sale del hospital renace la esperanza de vida. Todavía el recorrido del domingo aquí con el papamóvil,
en la plaza, nadie podía imaginar que unas horas después, a eso de las 5 de la mañana, moriría. Y ese es otro shock, es otro impacto y es otro modo diferente de ver su fallecimiento. Valentina, Joaquín, es un agasajo escucharlos. Nos podríamos quedar horas y horas, como se los decía. Será un agasajo compartir con ustedes también ese momento en el que conozcamos quién es el sucesor de Francisco, como lo será estar con ustedes esta madrugada, tiempo de México, en la narración del funeral del Papa Francisco. Les agradezco muchísimo el haber estado en Despierta con nosotros esta mañana y gracias por compartirnos todas sus experiencias, todos sus conocimientos que enriquecen muchísimo esta cobertura. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para ustedes. Los vemos más tarde. Gracias. Gracias a ti, Daniel, eres muy generosa. Gracias, Joaquín. Gracias, Valentina.